Precisamente, continuó el gobernador, ha acertado usted a tomar su pluma. Escriba un artículo muy fuerte, diciendo que el estado de Puebla se está arruinando a causa de la inseguridad de los caminos, que los hombres que tienen negocios no se atreven a viajar y que de esto se siguen las pocas ventas en el comercio y la paralización de las fábricas, etc. Y que el gobierno del estado reclama enérgicamente que la federación cumpla con sus deberes constitucionales. Voy a escribirlo en el acto, dijo el secretario mojando su pluma en el tintero, para que no se me olvide el acuerdo. ¿Pero lo publicaremos en el periódico oficial? Por supuesto. ¿Qué miedo le tengo yo al gobierno, que no cuenta con un real para pagar sus tropas? Para esto tengo también mis granaderos, que ya son cerca de 500. Lo que sucede es que me faltan todavía 300 gorras, que deberán llegar de París dentro de 2 meses. En efecto, el gobernador había tenido empeño en formar un lúcido batallón de granaderos vestidos con mucho lujo y enteramente igual a uno que hubo en México, del que fue coronel el conde de la Cortina. Había encargado a París unas grandes gorras de pelo de oso, iguales a las de los granaderos de Napoleón el Grande, que había visto pintados en la despedida de Fontainebleau y otros cuadros análogos. Se creía invulnerable con sus 500 hombres y no quería gastar ni un solo peso en pago de escoltas que custodiaran el camino, al menos en el territorio del estado. Evaristo, pues, continuaba con entera impunidad asaltando los más días la diligencia de Puebla. Era la misma escena, las mismas palabras groseras, las mismas amenazas para que dieran los pasajeros el dinero, la misma disposición teatral, los mismos encargos, bajo pena de muerte de guardar el secreto. Se podía imprimir el programa, que era invariable. Llegando a la altura del agua del Venerable, Mateo moderaba el paso del carruaje hasta que se presentaba Evaristo o su segundo delante, rodeado de 4 o 5 indios enmascarados. Mateo contenía sus mulas, apretaba con el pie el garrote, y el sota se ponía ante los animales para mantenerlos quietos. Evaristo por una portezuela y su segundo por la otra, con pistola preparada y apuntando a los pasajeros, gritaban: «Grandísimos tales, el que se atreva a moverse lo mato. Venga el dinero que traigan en la bolsa y los relojes y alhajas». Los pasajeros humildemente vaciaban sus bolsillos y entregaban sus relojes y cuanto tenían. «Apéense, grandísimos tales», y boca abajo y sin chistar ni alzar la cabeza. Tendían a los pasajeros a veces pies con cabeza como sardinas. Los indios enmascarados con sus palos levantados los custodiaban y comenzaban el registro de la covacha y del pescante, poco más o menos como ya se ha referido. Menos los diálogos con el capitán, porque los infelices viajeros no tenían el espíritu y el atrevimiento de Escandón y de Pesado, ni la protección de Mateo. Con todo esto los negocios no iban de lo mejor para Evaristo, pues los viajeros, seguros de que habían de ser robados, no ponían en su baúl sino la ropa más vieja y en sus bolsillos unos cuantos pesos y monedas lisas y cuartillas de cobre para que pareciese mucho dinero, siendo poca cosa. De modo que había días que el asalto no producía más que 8 o 10 pesos y alguna ropa muy usada, que era lo único que se repartía a los indios. Pensó seriamente Evaristo en atacar las diligencias que venían de Veracruz y expedicionar por otros caminos, pero le faltaba gente resuelta, pues sus indios, saliendo del terreno del monte y de los vericuetos donde hacían carbón, nada valían. Ya veremos más adelante cómo se fue engrosando la banda y haciéndose verdaderamente terrible. De pronto, no tuvo Evaristo otro camino y continuó así. El artículo que publicó el periódico oficial del estado de Puebla fue como si hubiesen prendido un cohete en las espaldas del ministro de la Gobernación. Pensó acusar al gobernador de Puebla, denunciar el artículo, escribirle una carta llena de injurias y hasta ponerse en camino para insultarlo personalmente y desafiarlo. En fin, 1000 absurdos sugeridos por la cólera, que como todas las pasiones, son ímpetus violentos que nos ciegan, como lo define perfectamente el padre Ripalda. Pero en cuanto al viaje, reflexionó que si no llevaba una escolta, podrían robarlo y tenderlo boca abajo en la hierba. Calmado al cabo de un cuarto de hora, no se decidió a tomar ninguna resolución hasta no consultarla con el licenciado don Crisanto Bedoya. Nada de grave ni de importante hacía el ministro sin consultarlo a Bedoya. El licenciado ranchero de la Encarnación era el que realmente despachaba el ministerio. Había crecido de tal manera su influjo y ascendiente con el primer magistrado de la nación, que los ministros le tenían miedo, y lo trataban con tal consideración que en cuanto se presentaba se abrían las puertas de par en par y los porteros se esmeraban en hacerle reverencias, que él contestaba graciosamente, porque ladino, como era,
Decía que el portero es el primer amigo que debe tener el que anda ocupado de negocios en el palacio. En el Ministerio de Gobernación, además de que participaban del miedo que sus compañeros tenían a Bedoya, lo consideraban como un hombre sagaz a la vez que prudente y sabio. Bedoya, observando que su discípulo Lamparilla era ligero en el pensar y sobrado en la conversación, tomó el rumbo contrario antes de contestar a cualquier pregunta o entrar en una discusión importante, y después, con tono pausado, dejaba caer una especie de sentencias, a veces tan oscuras que se necesitaba descifrarlas o adivinarlas, como los antiguos oráculos de las pitonisas. Cuando pasaban las horas de consulta y de negocios serios, volvía a su tono jovial, sembrado de elogios y adulaciones que hacían ruborizar a sus interlocutores, pero los dejaba hinchados y satisfechos, pues así es la naturaleza humana. El ministro, con un recado atento y una tarjeta, envió al portero a buscar a Bedoya, y éste no se hizo esperar. Entró sonriendo, apretando cariñosamente con sus 2 manos la mano del hombre de Estado, y le preguntó en qué podía serle útil. Cuando Bedoya leyó el párrafo insolente del periódico poblano y escuchó los proyectos de castigo y de venganza que fomentaban en la cabeza y en el corazón del ministro, tomó un aspecto imponente de seriedad. Se puso el dedo en la boca, bajó los ojos, los cerró para concentrarse bien y se quedó callado y reflexionando. El sistema que había adoptado cuando se le consultaba era envenenar mañosamente las cuestiones y embrollarlas, para después encontrarles una solución y aumentar así cada día su fama de prudente y de sabio. 10 o 12 minutos después abrió los ojos, se quitó el dedo de la boca y dijo: «Sí, es verdad, siempre orgulloso y exigente ese gobernador, queriéndose sobreponer a la Federación, pero bien pensado, señor ministro, no conviene darle gusto, ni menos que usted forme de este pequeño incidente un negocio personal, ni por ningún motivo vaya a exponer su preciosa vida, tan importante para la patria, ni siquiera corre el riesgo de que su salud se altere y tenga usted 4 o 6 días de cama. Es un negocio oficial, como otro cualquiera y nada más, y no debe dársele otro carácter». Perfectamente, amigo Bedoya, como siempre, acertado en el consejo y mirando los negocios en su verdadero punto de vista. Mis ideas han tomado otro giro, asunto oficial y nada más. Esta es la cuestión. Por ahora no hay que hacer mucho caso ni darle más importancia de la que tiene. Bastará un piquetito, veremos después. Si usted me permite, con el mayor gusto. El ministro se levantó de su sillón y lo cedió a Bedoya. El licenciado, con mucha gravedad y haciendo una respetuosa caravana al ministro, se sentó, tomó una pluma y un pliego de papel marcado y escribió: «Mejor sería que el gobernador del estado de Puebla, en vez de gastar 400 pesos en cada gorra de pelo para los llamados granaderos, emplease esos fondos para pagar escoltas para que cuidaran el camino. Es una vergüenza que diariamente roben la diligencia en el territorio del estado, donde nada puede hacer el gobierno federal». «¿Le parece a usted?», dijo Bedoya presentando el pliego de papel al ministro. «Un poco fuerte», dijo éste acabándolo de leer, «pero así se necesita. Lo que sería importante es que saliese en el diario del gobierno. Oh, por supuesto que saldrá en el diario oficial. Si hay alguna crítica en la prensa o cualquier otra cosa de importancia, se les echará la culpa a los editores y el gobierno se lavará las manos». Terminando de pronto este asunto, Bedoya se retiró, ofreciendo que estaba dispuesto a seguirse ocupando de él y de cuantos otros se le encomendaran. Cuando el gobernador de Puebla leyó el artículo del diario oficial, le sucedió a su vez lo mismo que al ministro. Parecía que le habían prendido un cohete en las espaldas. Llamó inmediatamente a su secretario y concibió de pronto proyectos a cual más horrorosos, llegando hasta el punto de tratar de pronunciarse, invitar a los otros estados a que hiciesen lo mismo y derribar al gobierno. Pero una poderosa consideración lo obligó a cambiar de propósitos: las 300 gorras de pelo que le faltaban, y que en efecto costaban en París 1.200 francos cada una. No habían llegado. Y él consideraba que los granaderos sin la gorra de pelo no podían tener ímpetu ni valor para la campaña, y que correrían al primer disparo que les hiciesen las tropas federales llegado el caso de un conflicto. Estaba persuadido de que las gorras, idénticas a las que había usado la guardia de Napoleón, comunicaban al que se las ponía un valor indomable, y aun en el caso de una derrota, contestarían lo que Víctor Hugo aseguró que habían contestado en Waterloo. Calmado un poco su enojo por las reflexiones de su secretario, se resolvió a dirigir una enérgica comunicación al gobierno que en el acto dictó y decía así:
Con el mayor asombro y con el más profundo sentimiento, he leído en el periódico oficial un párrafo en que se ataca y se calumnia al Estado con motivo de la formación de un batallón de granaderos. El Estado de mi mando es libre, soberano e independiente y en consecuencia tiene derecho de emplear sus rentas de la manera que le agrade y crea más conveniente. Si se ha levantado y puesto sobre las armas un batallón de granaderos, es para defender las libertades públicas y especialmente para conservar incólumes los derechos y soberanía de los pueblos que componen el Estado, y no por eso desatiende sus demás obligaciones, y en lo que toca a la paz y a la seguridad que se disfruta, como es un hecho, inútil parece ningún género de observaciones, y si las diligencias son atacadas los más días de la semana por una numerosa cuadrilla de enmascarados, esto pasa en el camino real, que está al cuidado de la Federación. Y a propósito, podría yo permitirme alguna alusión, pero no lo hago por el respeto que merece el alto carácter del primer magistrado de la República. Pero sí debo decir, con la energía que me da una conciencia libre de todo reproche, que si el Estado es tratado otra vez de la manera que lo hace el diario oficial, se verá precisado a resumir su soberanía y salvar su responsabilidad, por las funestas consecuencias que necesariamente sobrevendrán para la paz de la República. El secretario, por supuesto, no solo aprobó la comunicación, sino que dijo que estaba redactada con una dosis de dignidad mezclada con otra dosis de energía, que él mismo no hubiese sido capaz de escribirla en 3 días. Puesta en limpio, fue inmediatamente enviada por el correo. Lo que me preocupa, dijo el gobernador al secretario, son las gorras de los granaderos, y por eso me he ido con mucho tiento y medido las palabras, al menos para ganar tiempo por si las tropas federales se nos vienen encima. Es imposible presentar 200 hombres con gorras de pelo y 300 con gorras de cuartel y mal vestidos de brin como reclutas. Estoy seguro de que todos se echarán a correr, particularmente si Vaninelli viene con su cuerpo de infantería de línea mandando la expedición. Es hombre atroz, que no ve pelo ni tamaño. ¿No habrá modo de conseguir aquí en México o en cualquier parte que nos hicieran esas gorras? Cuando vinieran de París, las que encargamos servirán para otro batallón. Imposible, señor gobernador, le contestó el secretario. Como lo sabe usted bien, son de piel de oso y necesitábamos lo menos 300 osos. En la sierra de la hacienda de Atlamajac dicen que hay muchos osos, pero nadie los ha visto. En cada gorra, continuó diciendo el secretario, entra una piel entera. Y no me acuerdo en qué libro he leído que el tamaño de las gorras de los granaderos de Napoleón era parte muy esencial en el éxito de las batallas. Apenas veían los prusianos asomar por una calle los enormes gorras de los granaderos cuando abandonaban los puestos y corrían a guarecerse donde podían. Unos cuantos balazos y negocio concluido. Así siguieron discutiendo el resto de la noche, y cuando el gobernador se retiró a acostar a su casa, no las tenía todas consigo, y se arrepintió de haber mandado al correo de la comunicación, que en la tarde del día siguiente estaba en el buffet del ministro de Gobernación. El insigne Bedoya fue llamado otra vez con urgencia. Lea usted, amigo Bedoya, y verá la explosión que ha producido su párrafo. Me lo temía yo. El Estado de Puebla reasume su soberanía, ahora que precisamente estamos amenazados de una coalición. Los estados de Jalisco, Sonora y Sinaloa quieren reasumir también su soberanía, y si así seguimos, nos vamos a quedar reducidos al Distrito Federal. El país se disuelve y los americanos que no nos quitan la vista. Ya usted comprenderá, la presa es fácil y segura. Ya me lo esperaba también yo, contestó Bedoya con mucha calma y sonriendo. El piquete le ha dolido. Caramba si le ha dolido. Pero no hay que alarmarse, y sobre todo, porque ahora no sepa nada el presidente, porque es capaz de salir en persona con la guarnición de México y caerle al gobernador y hacer pedazos a él y a sus granaderos. Yo tengo gran influjo y amistad con el gobernador de Puebla. En el fondo es una persona excelente y un buen patriota. Tiene solo la fama de sus granaderos. ¿Qué quiere usted? Los hombres no somos perfectos y cada cual tiene sus ideas favoritas. Creo componer el asunto y si usted quiere, ¿cómo no he de querer? Usted, que dio el piquete, debe curar la herida. Mañana mismo váyase usted a Puebla y en el Confidencial. Que retire la comunicación y todo quedará concluido. Dejémoslo en paz con sus granaderos. Por servir a usted daría hasta la vida, señor ministro, y espero darle buenas cuentas, pero se necesita una fuerte escolta y algo para gastos, pues es necesario presentarse en la ciudad de Los Ángeles con todo el aparato y la dignidad necesarias. Cuando usted quiera, lo arreglaré todo. Esta tarde tendrá usted 1,000 pesos en su casa. Y mi secretario, porque es preciso llevar secretario, representando a usted. No querría yo hacer un papel desairado ni ridículo.
Bien, 2,000 pesos y la madrugada encontrará usted en la garita de San Lorenzo una diligencia extraordinaria y un escuadrón de caballería. ¿Será bastante para atacar a los enmascarados si se presentan? Buena reflexión, dijo el ministro. Serán 2 escuadrones de los mejores regimientos, pero mucha reserva, y que no trascienda nada. La tropa saldrá de México y entrará a Puebla con el pretexto de reforzar la conducta, que en efecto salió hace 3 o 4 días, pero estará a las órdenes de usted. En efecto, al día siguiente, al salir la luz, el licenciado don Crisanto Bedoya como comisionado y su condiscípulo el licenciado don Crisanto Lamparilla, como su secretario, salían de la garita de San Lázaro seguidos de 2 escuadrones de caballería con dirección a Puebla. Durmieron en la hacienda de la Asunción, donde los obsequió don Mariano Rivapalacio, a quien contaron muy en reserva la importante comisión que iban a desempeñar y continuaron su camino. Evaristo, que era en realidad el que ocasionaba el conflicto entre el gobernador de Puebla y el ministro, y que iba a ocasionar el trastorno completo de la República, se puso ese día en campaña, colocó a distancia sus espías y él mismo sin máscara recorrió el camino, y cuál fue su sorpresa ver, antes de la hora acostumbrada, avanzar lentamente una diligencia seguida de una tropa numerosa. Volvió la garupa a galope, llegó al campamento del agua del Venerable, disolvió a sus indios enviándolos a sus carboneras y él y don Hilario no pararon hasta el rancho de los Coyotes. Bedoya y Lamparilla no encontraron ni un alma en el camino y las 4 diligencias de Zurutuza hicieron ese día su viaje sin el menor accidente. 2. Misión diplomática de Bedoya. La diligencia extraordinaria que conducía a Bedoya y a su secretario Lamparilla llegó felizmente a la garita y siguió muy despacio por las calles para no llamar la atención. La escolta se quedó atrás y entró después por otra garita. La conducta había, en efecto, salido el día anterior, y el público no se alarmó, porque frecuentemente pasaban tropas de ida o de vuelta a Veracruz, que no se metían para nada con los bandidos y a la que Evaristo, por supuesto, dejaba el paso franco, ocultándose cuando tenía oportuno aviso de sus espías o fingiéndose caminante pacífico. Luego que los licenciados Bedoya y Lamparilla se quitaron el polvo del camino y tomaron algún refrigerio en su cuarto, salieron a la calle y se dirigieron a casa de un rico comerciante extranjero que tenía mucha amistad e influjo con el gobernador, y lo instruyeron del motivo de su viaje, añadiendo que el presidente estaba muy indignado, resuelto a hacer una campaña sobre Puebla y que se disponía una columna de 4,000 hombres y 20 piezas de artillería, que se pondrían en marcha si en el término de 3 días no regresaba él a dar buenas cuentas de su misión, que por el interés del comercio y de la paz pública lo conjuraba a que fuese inmediatamente a prevenir en reserva al gobernador, imponiéndolo del peligro que corría el Estado y pidiéndole una conferencia. Lamparilla conocía de vista al gobernador, pero Bedoya no solo no tenía amistad e influjo con él, sino que en su vida lo había visto, y al comerciante extranjero rico lo encontró una vez en el Ministerio de Hacienda y fue presentado por el ministro como una de las notabilidades del interior. Cambiaron un apretón de manos y no pasó más, pero Bedoya, que nada desperdiciaba, se acordó en el momento en que recibía la misión de pacificador, de que ese comerciante rico podría servirle eficazmente, como en efecto sucedió. En la noche siguiente, ya tarde, fueron introducidos Bedoya y Lamparilla al despacho del gobernador, que los recibió con la mayor amabilidad y les hizo todo género de cumplimientos, con cuanto tienen de suave y de agradable las costumbres poblanas, y entraron, después de fumar cigarro tras cigarro, en una grave conferencia. El gobernador se mostró al principio muy quejoso e indignado de la conducta del gobierno. No dejó de exagerar los recursos de dinero que tenía el Estado, el valor reconocido y probado del barrio del Alto, la disciplina de sus tropas, especialmente del batallón de granaderos del que aseguró que todos, sin excepción, eran unos verdaderos leones que harían pedazos a cualquier fuerza que se les presentara delante. Cuando el licenciado Bedoya observó que el gobernador la echaba de valiente y de resuelto, se acercó a él, al mismo tiempo que hizo con los ojos una seña a Lamparilla, el que se levantó como cansado de estar sentado y, esperezándose, sacó un cigarro y se fue, como distraído, a fumar al otro extremo de la pieza. Bedoya se acercó más, hasta estar muy cerca del oído del gobernador. Mi secretario es hombre de toda confianza, y sin embargo, vale más que no escuche lo que voy a decir a usted, en toda reserva y en el seno de la amistad. El gobernador acercó su silla a la de Bedoya y se puso a escuchar con el mayor interés.
Soy amigo íntimo del ministro de Gobernación. Hace años que nos tratamos con la mayor confianza. Soy casi su condiscípulo. Nada hace de importancia sin consultármelo. Y él, que aprecia a usted mucho y lo considera como uno de los mejores gobernadores de la Federación, me ha mandado cerca de usted en la confidencialidad y me ha autorizado para que le revele la verdadera situación de las cosas. El presidente de la República, desde el momento en que se le dio cuenta de la comunicación de usted, se puso furioso y dijo que juraba exterminar a usted y a sus granaderos, y añadió que él mismo iba a hacer, con la mayor brevedad, los preparativos para ocupar a Puebla militarmente y declararla en estado de sitio. Mandó llamar a su amigo don Manuel Escandón, y éste, unido con otros ricos a quienes domina, tratándose de negocios, va a hacer un préstamo de 800,000 pesos al contado, y en la noche misma salió un extraordinario para que viniese a la división de Jalisco, que tiene 6,000 hombres. En México habrá cosa de unos 9 o 10,000. De pronto, es decir, hoy mismo que estamos hablando, se organizará una fuerza con un batallón de infantería, 2 regimientos de caballería y una batería de campaña, todo al mando del coronel Vaninelli, quien se situará en San Martín a esperar órdenes. Nada de esto se sabe en la ciudad, pues se ha obrado con la mayor actividad y reserva, pero antes de 4 días tendrá usted la tempestad encima, y en tan corto tiempo no es posible ni levantar fuerzas, ni fortificar la ciudad, ni apelar a los demás estados. La simpatía que he tenido por usted, aun cuando no tenía el honor de conocerlo, me inspiraron la idea, y sin duda fue inspiración del cielo, de hablar de este negocio al ministro de Gobernación, y me ofrecí para venir a hablar con usted, haciendo gastos y corriendo riesgos en el camino. Por casualidad encontré una fuerza de caballería que va a reforzar la conducta, y a eso he debido no ser asaltado y maltratado por los bandidos de Río Frío. Ya usted sabe pues lo que pasa, y aquí me tiene a sus órdenes, dispuesto a servirlo en todo y por todo y a sacrificarme, si es posible, por el bien de la patria, pero especialmente por usted, para darle una prueba de que el aprecio que le tengo no es una palabra vana. La interesante conferencia de Bedoya hizo una impresión profunda en el ánimo del gobernador, y por un momento se le desvaneció la ilusión de sus granaderos y palpó la triste realidad. Las remisiones a París para la compra de las gorras de pieles de oso, los gastos de vestuario, correaje y armamento, y sobre todo, el pago de una fuerza superior a los recursos del Estado, habían hecho un agujero en la tesorería. Por pocos que se supusieran los recursos del gobierno general, siempre eran superiores a los del Estado y no era posible resistir a una invasión de 4 o 6,000 hombres. Vio, pues, como quien dice, el cielo abierto y consideró que Bedoya venía realmente a sacarlo de una situación comprometida. Así es que, haciéndole 1000 elogios por su abnegación y templando el tono decisivo con que había comenzado la conferencia, le dijo: «¿Pero qué medio digno y honroso le ocurre a usted, señor Bedoya, para salir de esta dificultad?» «El medio es muy sencillo», contestó el licenciado, «retirar la comunicación. ¿Y el párrafo atroz que publicó el diario oficial? Eso no es nada», se apresuró a decir Bedoya, acercándose de nuevo al oído del gobernador. «Sepa usted que el ministro de Gobernación es buen amigo de usted, lo aprecia mucho y reconoce los servicios que usted presta a la patria en el gobierno del Estado. Se indignó cuando leyó el párrafo y averiguó que fue introducido furtivamente al periódico por una persona a quien sin duda no pudo usted o no consideró digna de ser diputado en las pasadas elecciones. Pero se hará una rectificación y el redactor del diario será reemplazado por otro que sea más cuidadoso. Si es así, podemos terminar este desagradable asunto y la comunicación se retirará. Gracias, muchas gracias, señor licenciado. Usted ha tocado el punto de la dificultad con un acierto tal que deja a cubierto el honor del Estado y del gobierno federal. Ya malicio quien pudo ser el autor del párrafo, por el apunte que usted me ha dado. Es un cierto Olivares, intrigante y mala persona que redactaba aquí un periódico descamisado de oposición y consiguió, no sé cómo, un empleo en México. Tuvo el descaro de escribirme que lo hiciese diputado, y como en su carta deslizó ciertas frases que equivalían a una amenaza, le contesté secamente que nunca me mezclaba en los asuntos de elecciones y que dejaba al pueblo enteramente libre para que se escogiese a sus mandatarios. Llegado el momento vino a esta ciudad y a Tlixco a trabajar para lograr su intento, pero ya debe usted suponer que sufrió las más completas y vergonzosas derrotas y sacó únicamente 2 votos. Él mismo, debe haber sido, dijo Bedoya. No lo conozco, mas por las señas que usted me da,
Algo he oído hablar de él, ya lo vigilaremos. Olivares, continuó el gobernador, no pudo salir ni de suplente, pero sí me resolvió las cosas con cartas de recomendación que trajo para distintas personas y resultaron diputadas 3 o 4 que no me gustaron, que no se han portado bien y que ni son hijos del Estado. Uno es de Mascota, el otro de San Juan del Río, el tercero de Candela, que ni sé por dónde queda. Ya verá usted qué clase de representantes ha tenido Puebla. No hay que andarse por las ramas ni tener escrúpulos, señor gobernador, le interrumpió Bedoya. Si deja usted al pueblo libre para que elija a sus diputados, elegirá lo peor y tendrá usted sentados en las curules dándose mucha importancia a los tinterillos y enredadores de los pueblos más rabones. Dice usted perfectamente, y no sucederá así en las elecciones que están ya próximas. Dentro de 2 meses nada menos. Saldrán los diputados de mi entera confianza, de modo que, en los casos que se ofrezcan, defiendan al Estado y le presten servicios, oponiéndose contra la tiranía del gobierno federal. Si yo puedo algo y tengo algún influjo, continuó diciendo el gobernador acercándose al oído de Bedoya, usted será uno de los representantes. Tanto honor, tanta bondad, señor gobernador, se lo agradezco a usted en el alma, pero dedicado a la magistratura, a lo que aspiro es a formarme con el tiempo un bufete independiente, que ya lo tendría, pero el presidente y los ministros se han empeñado en que continúe en el juzgado, y ya ve usted, imposible de desairarles, pero si me atreviese a hacer una recomendación, la haría a favor de mi secretario, el licenciado Lamparilla, a quien ya tuve el honor de presentar a usted. Muchacho más inteligente y más despierto, vaya, un tesoro, no lo encontrará usted en toda la república. Acércate, Crisanto, y da las gracias al señor gobernador. Lamparilla, que había permanecido al otro extremo del salón fumando y registrando los libros de un estante, se volvió al llamado de Bedoya. Hizo una desembarazosa caravana al gobernador y preguntó como si nada hubiese escuchado. ¿De qué se trata? Nada, señor licenciado Lamparilla. No tiene usted por qué darme las gracias, se apresuró a decir el gobernador. Las elecciones no siempre son seguras y resultan victoriosos los que menos se piensa, pero hombres como usted merecen figurar como miembros de la representación nacional. Los 2 crisantos estrecharon la mano del gobernador y le hicieron 2 o 3 genuflexiones muy expresivas. El gobernador, contentísimo en el fondo de haber salido del mal paso, estrechó a su vez la mano de los que consideraba como sus salvadores y los invitó a que volvieran a tomar sus asientos. «Pienso salir mañana, señor gobernador», dijo Bedoya, «porque la dilación nos puede poner en un grave peligro, y además yo soy así, activo. De que cae un negocio en mis manos, no descanso hasta que lo concluyo, mal o bien. Lo mismo que yo», dijo el gobernador, «nos parecemos en esto». «Lo mismo soy yo», añadió Lamparilla, «sin agravio de usted, nos parecemos». «Ya sabrá usted, señor gobernador», añadió Bedoya, «que en momentos se puede decir, descubrí a los asesinos de esa infeliz mujer camarista de la hija del conde de Saús, les formé causa, les condené a muerte y ya estuvieran ahorcados hace tiempo a no ser por empeños y por intrigas, y en la revisión se ha dicho que las pruebas no son plenas, qué sé yo, en fin, aún están en la cárcel. Pero dejemos eso, ya nadie se acuerda, y vamos a lo esencial. ¿Qué digo a mi buen amigo el ministro, que me aguardará impaciente? Que salvando el honor del Estado, tiene usted mis amplios poderes. Por mi parte, considero este asunto arreglado y terminado, y en el primer viaje que haga a México, tendré el gusto de que el señor ministro y el señor presidente vean mis granaderos, y estoy seguro de que quedarán admirados de ver en México soldados iguales a los de Napoleón el Grande. Eso siempre hace honor a la nación. Con 100,000 protestas de amistad y apretones de mano se despidieron el gobernador comisionado y secretario y regresaron a México acompañados de su escolta. No encontraron en el camino más que a unos pobres indios juntando en las orillas del bosque las ramas y la madera caída de los árboles secos y viejos. El regreso de los plenipotenciarios y la conferencia con el ministro de Gobernación fue un triunfo completo. «Nos encontramos», dijo Bedoya a su excelencia luego que cambiaron el saludo y las palabras de costumbre, con que el hombre estaba inflexible, lleno de vanidad y de orgullo, trayendo siempre a la conferencia, conviniera o no, a sus 500 granaderos, amenazando con levantar al barrio del Alto, dispuesto a hacer fosos y parapetos en las bocacalles de la ciudad y quién sabe cuántas cosas más. Disparate, por supuesto, pero yo lo calmé. Ya sabe usted mi modo, escuchar, meditar y reflexionar antes de resolver ninguna cuestión. «Ya te he observado», le respondió el ministro,
que no es usted de esos hombres fogosos y ligeros que resuelven al momento cualesquiera cuestión sin imponerse de los antecedentes y sin herir en su verdadero punto de vista. Su talento de usted es reflexivo. No sabe usted cuánto he ganado en mundo y en experiencia desde que vino usted a la capital y entró en la política y en los negocios. Yo me alegro infinito de haberle reconocido su capacidad desde la primera entrevista que tuvimos. A mí no se me escapa nadie, amigo Bedoya. Tengo ojo, y yo sé muy bien de la gente que me rodeo. El ministro dio suaves palmadas en las rodillas de Bedoya y echó una mirada maliciosa a Lamparilla. En cuanto a este tuno del licenciado Lamparilla, ya somos amigos viejos. Vivo, activo, de talento clarísimo, pero le falta el aplomo y el reposo del licenciado Bedoya. Pero vamos a ver, ¿en qué paró nuestro gobernador y sus granaderos? Inútil es decirlo a usted, pues lo ha adivinado ya. Su misión completa al gobierno general. Mejor dicho, a usted, que aquí entre nos, y el licenciado Bedoya se atrevió a corresponder las palmaditas, es el alma del gabinete. No diga usted eso. Algún influjo con el señor presidente y nada más, pero cuénteme usted los pormenores, que el asunto que tan feliz desenlace ha tenido me interesa demasiado, y ya que han pasado las cosas, contaré toda esta historia al presidente, sin dejar de decirle la parte tan activa que usted ha tenido. Qué discusión tan acalorada y qué palabras tan terribles se cruzaron entre nosotros en el curso del debate. Lamparilla se lo puedo decir mejor que yo, pero vencimos al fin. Él amenazaba y yo más. Él llegó a levantar la voz y yo con entereza y algo de severidad le marqué el alto, como suele decirse, y después con calma le fui conduciendo por la mano al fondo de la cuestión, como le referí al principio. Bien, dijo el ministro, pero ¿cuáles han sido las bases del arreglo? Pues nada, no hay bases, su misión completa, triunfamos, retira la comunicación. Bien, muy bien, interrumpió el ministro, pero ¿con qué condiciones? Casi ninguna. La rectificación en el diario oficial diciendo que el párrafo era extraño a la redacción y que uno de los editores del diario queda separado. Alguno ha de ser la víctima. Al redactor se le da un empleillo en la aduana marítima y quedará muy contento. ¿Qué le parece a usted? Aprobado todo, y escríbale usted mañana mismo al gobernador. Espero que él me dirigirá alguna carta y le contestaré con la mayor atención. Y para usted, amigo mío muy querido, tantas y tantas gracias. Lo mismo que a mi antiguo amigo Lamparilla. Han quedado muy bien. Se ha evitado un gran conflicto que ha ahorrado mucha sangre a la República. El ministro estrechó las manos de los dos plenipotenciarios y acercándose a ellos les dijo en el oído: repito como gobernante las gracias. Ese diablo del gobernador nos hubiese puesto en grave aprieto con sus granaderos. No hay un peso en la tesorería. El ministro de Hacienda quiere renunciar y los agiotistas roban más al gobierno que los ladrones de Río Frío a los pasajeros. Si no aseguran un 200% de ganancia, no sueltan un peso. Muy en reserva todo lo que ha pasado, y espero que aún nos veremos mañana para dejar redondeado el asunto. Bedoya y Lamparilla se retiraron y no pudieron contener la risa cuando acabaron de bajar la escalera de palacio. Cada día sube tu reputación y no sé dónde vas a parar, le dijo Lamparilla a Bedoya. Probablemente al ministerio, y lo mejor que va a suceder es que me arrogarán con el puesto y renunciaré. Sería una necedad de que te arrepentirías. Ni lo creas, esto me hará más interesante y más grande a los ojos del público. Un hombre que rehúsa un ministerio es porque vale algo. Más adelante podré no solo obtener un ministerio, sino encargarme de formarlo, es decir, mandar a la nación. Puede que digas bien, Bedoya, tienes más mañas que yo. Por lo pronto, no nos ha ido tan mal. Una talega de pesos y una diputación, porque de seguro en julio seremos diputados por Puebla. Los dos amigos se separaron, quedando en verse al día siguiente a fin de almorzar juntos y beber una copa de champaña para celebrar el buen éxito de sus ensayos diplomáticos. Evaristo estaba lejos de pensar que había puesto a la nación a 2 dedos de su pérdida y de que el juez que lo había condenado a muerte en rebeldía acababa de desempeñar, por causa de él, una importante misión diplomática que lo había puesto en el camino para llegar a ser uno de los más grandes hombres de la República. 3. La ópera del monte. Lo que modificó de una manera notable las operaciones de Evaristo y de sus enmascarados, que se habían sistemado de una manera tan regular y arreglada como cualquiera institución política, fue un incidente con que no podía contar ni estar al cabo de ciertas cosas que pasaban en México y que él no sabía. Hacía bastante tiempo que en el teatro principal, pues no había otro,
Funcionaba una compañía de ópera tan buena y tan completa como no se ha visto otra hasta que vino a México la deliciosa e inolvidable Sontag. Marieta Albini era una alta y robusta mujer, blanca como la leche, de porte majestuoso, de ojos pequeños pero muy negros y una perfecta nariz romana que le nacía de la frente, como a las estatuas que se ven en los muscos. Albini era una norma como jamás había pisado el teatro. Adela Cesari era, o parecía napolitana, llena de atractivos al mirar, al hablar, al reír, al moverse, al andar. Toda ella era gracia y voluptuosidad. Y las dos, una triple y la otra contralto. Qué escuela, qué voz, qué expresión para cantar. Y en el trato y la conversación, qué finas, qué seductoras, qué agradables. La ciudad entera estaba enamorada de ellas. Después Musati, un delicioso tenorcillo por el estilo de Nicolini y Cirletti, fogoso y arrebatador. Gali, un bajo profundo que hacía temblar el teatro cuando cantaba el aria del Duc de Caldosa. Supantini, el bufo popular y simpático que tuteaba a todo México, y para completar el cuadro, la buena y simpática Magdalena, y un acompañamiento de partes secundarias y constas graciosas y atractivas hasta más no poder. Cuando Marieta cantó por primera vez la norma, fue tal la ilusión del público que se persuadió de que lo que pasaba en la escena era verdad, y no solo hubo aplausos frenéticos, sino lágrimas, suspiros, apretones de manos, quejidos. Hasta los hombres lloraron y poco faltó para que los espectadores saltaran al foro, libertasen a Norma con todo y sus hijos, e hicieran trizas a Pancho y Banco y sus coristas, que desempeñaban el papel feroz de sacerdotes de Irmensul. Cuando la Cesari salió al palco escénico con el condestable de Chester, dejando, no adivinar, sino ver de una manera fascinadora sus admirables formas, estatua de Fidías, el entusiasmo del público no tuvo límites. Se aplaudía no solo con las manos, sino con los pies, con los bastones, con las bancas, con todo lo que podía hacer ruido, y las mujeres mismas no pudieron resistir la fascinación de la belleza y de la gracia de aquella aparición, como de otro mundo de delicias. La noche del beneficio del Albini, su cuarto estaba literalmente cubierto de flores y de regalos. Al fin del segundo acto se presentaron 3 lacayos, conduciendo cada uno una talega de 1000 pesos nuevos, atada con cordones y cintas de seda. Era el obsequio del viejo conde de Regla, que siempre tenía su palco, aunque rara vez concurría al teatro. La noche del beneficio de la Cesari. También su cuarto estaba cubierto de flores y obsequios, y al fin del segundo acto, 2 lacayos entraron conduciendo, en una charola de plata, un aderezo de brillantes que valía 5000 pesos. Era el regalo del conde de la Cortina, que para amores nunca fue viejo. La Norma, la urraca ladrona, el pirata, el condestable de Chester, la italiana en Argel, Isabel de Inglaterra, la casa deshabitada. Eran óperas favoritas del repertorio, que tenían a México en una especie de encanto que no permitía que nadie se ocupase de otra cosa ni hablase más que de la ópera. Los mismos partidos políticos, tan vehementes entonces, se calmaron, las logias masónicas dormitaban, los hermanos preferían irse al teatro y la tenida quedaba en la soledad, y los triángulos y escuadras vigilados solo por el ojo del Espíritu Santo, que se cerraba de sueño. Yorquinos y escoceses firmaron una tregua. Los que no tenían dinero empeñaron sus alhajas en el Montepío para continuar abonados al teatro, y los empleados de algunas oficinas vendieron sus sueldos a los usureros. Se formaron 2 partidos, albanistas y cesaristas, a cual más formidables y entusiastas, y nunca faltaban en las noches acaloradas disputas, pues al entrar y salir del teatro se formaban en el vestíbulo corrillos a cual más intrigantes. Gritos, porrazos, en ocasiones, y a veces duelos serios entre gentes de rango y de posición social. Ni güelfos y gibelinos en Italia, ni yorquinos y escoceses se habían detestado ni armado más ruido y algazara que los albinistas y cesaristas de México. Los albinistas representaban al Partido Popular, los cesaristas al Partido Aristocrático. Abiertamente el conde de la Cortina, tan sabio como enamorado, se había puesto a la cabeza del Partido Cesarista, mientras el conde de Regla se había limitado a enviar a la Albini sus 3 talegas de pesos nuevos, y no faltaba una noche cuando ella salía a las tablas, pero todo el mundo daba por sentado que el viejo conde era el jefe del poderoso partido albinista. Quién sabe cuántos meses o quizá años permaneció la compañía en México, deleitando a todo el mundo sin excepción,
pues hasta los muchachos de la calle silbaban la casta divina y el aria del condestable. Pero, como todas las cosas del mundo, tuvo su término, y fue un día de luto cuando miraron salir 2 o 3 diligencias llenas de artistas y de coristas que, cual más cual menos, habían hecho una pequeña fortuna y regresaban contentos a la bella Italia, llevando consigo sus trajes de reinas, de pastoras, de sacerdotisas, de caballeros y de duques. Las monedas, con excepción de un poco de oro para el camino, lo habían remitido en letras de cambio o por la conducta. Robar a esos ruiseñores, a esas calandrias venidas de los jardines de los cielos, tocar a esas beldades escapadas de los museos de Roma, imposible. Yorquinos y escoceses se pusieron de acuerdo y se dieron pasos. Se habló muy seriamente al comandante general y en consecuencia el camino se llenó de escoltas de caballería y los numerosos amigos y admiradores de las virtuosas salieron a acompañarlas hasta el Peñón Viejo. No obstante el brillante éxito y la notoria habilidad con que desempeñaron su misión Bedoya y Lamparilla, las cosas se pusieron para los infelices caminantes en peor estado. Hubo, en efecto, una reconciliación oficial entre el gobernador y el ministro de Gobernación, pero como los dos tenían una herida en el amor propio que es más encocosa que cualquier otra cosa, quedaron en su foro interno perfectamente enemigos y dispuestos, si no a vengarse, sí a desquitarse. De pronto, para que la responsabilidad de los robos en el camino recayera sobre el ministro, el gobernador mandó retirar las fuerzas pequeñas que había en los pueblos y que servían de algún respeto, y por su parte, el ministro, para que el descrédito viniese a las espaldas del gobernador, hizo de modo que desde México hasta Veracruz no hubiese ni un soldado federal. Así, Evaristo quedó tan a sus anchas que era el soberano absoluto de la montaña. Los pasajeros estaban tan resignados que, en cuando el cochero detenía sus mulas, los que iban dentro de la diligencia se bajaban, vaciaban sus bolsas en las manos de Evaristo y de Hilario y se tendían humildemente boca abajo. Los bandidos, abusando de esa mansedumbre y enorgullecidos con la impunidad, solían dar de puntapiés a los infelices, dejarlos apenas con la camisa aunque estuviese helando, y si algunas mujeres de regulares bigotes se arriesgaban a atravesar el monte, malas lenguas decían, aunque con mucha reserva, que lo pasaban muy bien o muy mal, porque los enmascarados habían dado en ser un poco aficionados al bello sexo. Es menester repetir que los amigos de las divas ni remotamente se figuraban que pudieran sucederles el menor percance, pero no contaban con que el comandante general, aunque excelente padre de familia, durante toda la temporada no había pensado más que en la ópera, en las coristas y especialmente en la Césari, y celoso del público entero, que no le quitaba los anteojos cuando salía vestida de condestable, y despachado de no haber alcanzado más que una que otra mirada y tenido conversaciones sin consecuencia, en vez de poner de su parte lo que era necesario para la seguridad del viaje, tuvo allá en sus adentros la maligna intención de que los ladrones hicieran lo que él no había podido alcanzar ni de la más fea, o mejor dicho, de la menos bonita de las seductoras coristas italianas. Qué perversa es la naturaleza humana, pero así es en ocasiones, cuando no siempre. Escogió, pues, para las escoltas del camino, unos escuadrones de cívicos mal organizados, peor vestidos y con caballos tan flacos que un viento fuerte que los cogiese en la llanura podía fácilmente derribarlos. La despedida en el Peñón Viejo de los desdichados adoradores de las bellezas que se iban a tierras lejanas fue muy tierna, pero regresaron tranquilos luego que los 2 coches llenos y cargados hasta el techo de sacos, baúles, sombrereras y 1000 y otros accesorios teatrales enfilaron la calzada de Ayotla, seguidos de 25 hombres llenos de brío y de entusiasmo que azotaban y apaleaban sus pobres caballos para ir al paso de la diligencia y no separarse del lado de las portezuelas. Con 1000 apenas llegaron a Ayotla, y allí rindieron la jornada. Otra escolta, al mando de otro oficial, continuó el servicio. Esa sí no pudo seguir los coches, por más que martirizaron hasta con las espadas a los flaquísimos caballos, algunos tropezaron y cayeron con todo y soldado sin poderse ya levantar.